Muy bien, pues Oscar, bienvenido. Gracias por tu tiempo, como siempre, que sé que vas bastante ajetreado siempre. Lo primero de todo, antes de presentarte, ¿cuántos cafés te has tomado hoy? Y, y segunda, si la puedes comentar, ¿cuántas reuniones inútiles has tenido hoy o que se hubieran podido evitar con un mail? La primera pregunta se puede contestar. Vale, Una pastilla de vitamina B12, que eso te activa el metabolismo y no es tanta cafeína. Y la otra es que es por el vale. psicológico. Me mataría dentro si lo dijera. Vale, pero ¿cuántos cafés has dicho? Ninguno. ¿No tomas Una café? pastilla Ah, de, vale, uno. una pastilla de vitamina B12. Vale, vale. Mira, ¿ves? Esta no tenía. Yo creo que iré haciendo un ranking, pero esta va a ser difícil superar. Porque, claro, un café con vitamina B12, eso es como un superpoder, ¿sabes? Es como. Y depende de la hora de la comida, de cómo me siente de cansado, me tomo otra de vitamina B12. Porque eso al final no es cafeína, te activa el cuerpo, pero no te metes un chute de cafeína. Qué bueno, qué bueno. Y ahora sí, pues preséntate quién es Oscar. Pues Oscar es, digamos, es una persona, un apasionado del mundo de la tecnología, cómo afecta a toda la parte de marketing digital, a la experiencia de usuario. He tenido la suerte de haber trabajado en muchas empresas distintas, en distintos sectores, desde banca, seguros, medios de comunicación y bueno, pues eso me ha permitido tener un bagaje grande, de tener una visión bastante clara de cómo funciona la tecnología del marketing digital y es la de verdad una de mis pasiones. O sea, de entretenimiento porque me permite tener la cabeza ocupada. Eso, motivación. Para mí es una de las motivaciones más importantes en la vida. Muy bien, buena intro. Bueno, de hecho, bastante humilde, eres una bestia parda del Martech. O sea que No, para mí es caballero, te lo un placer agradezco, poder pero hablar no es contigo. así. De hecho, sabes que podemos estar hablando horas y vamos a hacerlo de unos Uh -huh. 20 minutos más o menos. Y he querido centralizarlo en dos o tres preguntas. Vale. La primera es relacionada con tu bagaje como profesor también. Uh -huh. Estás dando clases en algunas escuelas de Sí, negocio. Yo también he dado clases en escuelas de negocio. Y la pregunta sería lo complejo que es o lo complejo que crees que es transmitir a gente que es nueva en esto del Martech, uno, qué es la tecnología, dos, para qué se usa y tres, cuál es el valor que al final las compañías tienen de ello. pues no, yo voy incluso un poco más allá. Por supuesto, al final, en una clase de 2 o 3 días, por mucho que tú a gente le expliques cómo funcionan las herramientas, les cuentes casos reales que tú has hecho y que has vivido o que conoces, como es sumamente abstracto, sobre todo de entrada, o sea, es decir, al final es muy complejo. Pero a mí lo que me preocupa más y que esto, la verdad que yo lo veo muy difícil de hacer, es transmitir un conocimiento práctico en el sentido de qué es lo que pasa en todas estas en las escuelas de negocio. Claro, yo te puedo hablar de tag managers, podemos hablar de CDPs, de cookie syncing, pero luego lo que realmente buscan las empresas no es un conocimiento estratégico teórico, es alguien que entre en un tag manager y sepa configurar, alguien que entre en Google Analytics y sepa ejecutar, alguien que entre en un CDP y sepa usarlo. Y eso es sumamente complejo. Primero, porque aunque existen herramientas gratuitas en el mercado, estilo Google Tag Manager, y oye, tú puedes montarte un blog y dejarles buscar a los estudiantes y trabajar con ellos, eso y se hace. Luego, aunque eso es muy bueno, luego de la realidad profesional a ese ejercicio sencillo, ostras, o sea, tú Marcos sabes lo complejo que es esto, la gestión de un tag manager, la complejidad que puede tener, la necesidad de que tienes de utilizar extensiones dentro de, por ejemplo, en el caso de Ethereum. Eso es muy difícil que alguien tenga experiencia práctica en un máster, que eso se puede hacer. Ese para mí es el principal reto, porque ya no es la comprensión del valor que aportan todas estas tecnologías, que posiblemente en el corto plazo muchas de ellas no las vayan a ver,
porque otro de las temáticas que yo suelo dar clase pues están muy focalizadas a CDPs. Y CDPs, la realidad es que son herramientas de grandes compañías, al menos en España. Es decir, no es un mercado como en Estados Unidos o Inglaterra o otros países de Europa que empresas de tamaño medio pueden económicamente permitírselo y tienen la necesidad de negocio de permitírselo, de esa sofisticación. Entonces, claro, les hablas de algo que, salvo que entren en el mundo de la agencia o de la consultoría o una gran compañía, no lo van a ver, porque si entran en una empresa, en un e-commerce pequeño, realmente ni se lo van a permitir económicamente, ni la sofisticación que pueden llegar a alcanzar les merece la pena por volúmenes y por estructuras de costes. Totalmente, totalmente. De hecho, has dado un punto que creo que es clave y es el tema de que al final las compañías lo que quieren es gente que opere las herramientas y como bien dices, es muy complejo poder llegar a enseñar cómo operar porque el operar una herramienta está casi ligado a la herramienta específicamente. Es Eso decir, es. si tú sabes operar Salesforce, pues puedes llegar a operar Adobe o puedes operar Tilium, pero te tienes que adaptar. Sí que es verdad que a veces creo que falta un poco de base que pueda ser estándar a todas las herramientas. Si Sí. me voy al tema del Tag Manager, hay una lógica que es aplicable en todos los Tag Managers. De hecho, para mí, y es algo que recomiendo cuando alguien se une nuevo a Tilium, es le digo, empieza por el Tag Manager, porque la lógica del Tag Manager es aplicada al resto de herramientas, ¿vale? Al final son pares de datos, cliente-valor, lado del client side, luego nos movemos al lado del servidor. Si tú tienes esa lógica a nivel técnico, la puedes aplicar a bastantes herramientas. Pero sí que es verdad que para estar ready para traer una herramienta tienes que haber tocado esa herramienta y eso solo se consigue con horas de vuelo y ya está, no hay nada más. Sí, Ese sí, era, ese era el totalmente. punto. ¿Y crees que entienden realmente cómo funcionan las herramientas? No, yo creo que no. O sea, al final, además, depende mucho del perfil del alumno y del máster. O sea, yo en mi experiencia, es que esto es muy importante. Y no lo digo y que no suene de manera como un descalificativo. Si son recién licenciados, sin experiencia laboral de ningún tipo, eh, yo sí noto que se me pierden a los 15 minutos. Es verdad que hay algunos de los estudiantes que por motivación o porque te están siguiendo, te siguen la clase, pero a los 15 minutos se te pierden. Si son personas que estás formando que tienen ya algo de experiencia laboral, que no tienen por qué ser directamente en este campo, ¿vale? O que se están reciclando de marketing offline y se están metiendo en esto, por madurez profesional te siguen, pero ves que les cuesta, que esto les resulta muy abstracto. Y intentas poner ejemplos visuales, que intento siempre, que yo siempre lo digo, es decir, profesionalmente, y puede parecer de broma, pero cuando yo tengo que preparar una presentación para directivos, para equipos legales, que estoy explicando cómo funciona algo de este mundo, yo tengo una tester, que es mi tía. Mi tía tiene 80 años, entonces yo Bien. le enseño la presentación. Si ella no lo entiende, que no es un perfil digital, no lo va a entender nadie. Y además, entonces, intento hacer eso, pero sí, claro, cuando ya empiezas a mezclar más conceptos, meter más esto, por muy visual, por mucho que lo quieras aterrizar, es que es complejo, es un mundo muy complejo y además cuesta. Estuve haciendo, me acuerdo, un MBA y estábamos haciendo el business case para el trabajo final de un proyecto, de montar una empresa, de cómo estábamos hablando, y estaban, claro, mis compañeros, muchos son de finanzas o eran CEOs de empresas, entonces ellos estaban muy focalizados en hacer un funnel de marketing. Y esto era una empresa digital. Y entonces estaban intentando entender que yo impacto en display, luego viene no sé qué, hay un paso y les dices, eso no existe y no lo entienden. Y además dices, y esto se mide mal, esto va a parecer que no hay un buen retorno, pero está ayudando. Y claro, les empieza Totalmente. el mundo y les cuesta, les es muy abstracto entenderlo. De por qué no Tiem- 2 más 2 no suman 4, como que en algo que aparentemente es trazable, porque todo el mundo tenemos la percepción de que en Internet todo se traza muy bien, no es tan trazable, está hiperfragmentado, y esa trasladar ese mensaje, que eso cale, que se entienda, es muy complejo.
100%. Además, hay algo de complejidad añadida y es, por mucho que lo intentes destilar y llevar a que sea capaz de entender por una persona, pues como tu tía de 80 años o un niño de 7 años, tienes que sumarle que para llegar a cierto tipo de herramientas tienes que tener los conceptos básicos de las anteriores. Hay un concepto de pirámide que es difícil de trasladar y que a mí me cuesta de explicar. Entonces, yo voy a una audiencia que realmente es nueva en este mundo y voy a explicar un Data Clean Room, que ahora hablaremos. Tengo que tener unos básicos de ese compartir data, porque al final van a compartir información, ¿vale? Eso digamos que lo puedo llegar a hacer más simple, ¿vale? Muy bien, pero tengo que llegar a unos básicos de anonimización del dato. O sea, hay siempre algo anterior que tengo que tener como base para poder llegar a explicar ese punto. Entonces, si vamos a una audiencia muy nueva en esto, siempre es bastante complejo Sí, llegar a trasladar estos complejos y que se nos pierdan, como dice. A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, que decía, madre, bueno, pero es que me ha pasado ya no solo cuando daba clases, sino también con clientes. O sea, me ha pasado con algún cliente, en este caso era un prospecto, con 4 horas de reunión explicando la solución y como ahí seguramente el error fue mío, pero también el error era que venían muy encorsetados tenían en la cabeza una herramienta, que en este caso era el Salesforce, y si no lo veían como Salesforce, no lo llegan a trasladar. Entonces, ese paso también de ser agnóstico a nivel mental, de decir, vale, esta gente me está explicando esta herramienta, pero ¿cómo funciona sin tener en cuenta los nombres que tiene el otro vendor? Es bastante complejo. eso es una de las cosas que yo veo. Es decir, al final, el, el marco de referencia que tienes, por ejemplo, has trabajado con esta herramienta o los clientes sacar de eso, pero es que esto yo lo hacía así con esta herramienta, eso pasa mucho. O sea, por ejemplo, con todos los temas de atribución. Hace poco Google quitó en Campaign Manager los Path to Conversion. Hace poco, a lo mejor hace un año, que yo vivo ya en otra realidad. Entonces, muchos equipos de marketing no quiero buscar una herramienta que me dé el Path to Conversion. Y les dices, pero si es que eso ya da igual, o sea, aunque la encuentres, eh, ese esquema mental de que la cookie tiene traza, de que el usuario está en el país, ve un banner y luego llega a tu web y por SEO y convierte, eso ya no existe, pero no existe no porque lo haya quitado Google del Path to Conversion, sino porque los usuarios utilizamos 27.000 dispositivos, rechazamos cookies, hay navegadores que las purgan, no hay una traza. Ese esquema tienes que olvidarte, tienes que trabajar de otra manera. Y eso es muy difícil de trasladar de equipos internos. Ya no hablo ya de cuando les dices, oye, pasa de Salesforce a esta herramienta. O es porque les estás diciendo tienes que trabajar de otra manera. Y explicar tu trabajo de otra manera. Y eso es muy complejo. Totalmente. Hablando de herramientas complejas de explicar y una que lleva tiempo intentándose abrir espacio en lo que es EMEA, quiero que me comentes un poco sobre los Data Clean Rooms, sobre todo, y yendo un poco a algo más controvertido, si tú crees que realmente se van a poder desplegar en Europa por el tema de las restricciones, no a nivel de tecnología, sino a nivel de capa de legal que tenemos aquí siempre añadida. Yo voy un paso más atrás. Mira, y esto lo estaba hablando ayer con unos conocidos. Hay un debate que hay en Europa que yo no termino de entender. En Europa se dice la GDPR es restrictiva y en cambio Estados Unidos, que su legislación no es restrictiva, va muy avanzado porque no tiene legislación. Eso no es cierto al 100%. Estados Unidos tiene un marco legal súper fino y luego cada estado es la ley de la jungla. Algunos son muy restrictivos como California, incluso más restrictivos que la GDPR. Y pongo el Sí, ejemplo de California TCPA es. Sí, porque sí, todas las tecnológicas están en California y otros que no. Eso no es un tema de legislación, es un tema a veces de masa crítica y de madurez. Esto voy, es decir, desde mi perspectiva, ¿por qué no hay un Google europeo? Pues porque cuando empiezan a surgir los buscadores son regionales. Aquí en España creo que estaba Oju, es el que yo utilizaba de pequeño, que era el tras, Outpost, ¿cómo era la autopista Altavista? a vista, o sea, que estamos yendo Ostras. a la prehistoria, o sea, de estos Sí, 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 tiempos. ¿Qué ocurre con eso? sí, sí. Oju empieza a crecer, empieza a montar sus cosas, pero claro,
salir fuera de España, a Francia y todo esto, que es otra cultura, que es otro, que tienes que adaptarte a cómo funciona, es muy difícil. En cambio, Google monta su modelo para un país de 300 millones de habitantes. Cuando ya está maduro, dar un salto a pequeños países y adaptarse es fácil, pero porque tiene un Ujú. mercado de 300 millones de usuarios que te permite montar tu infraestructura y dimensionarlo y hacerlo. En cambio, para nosotros es más complicado. Con el Second Party Data, con esto del data sharing, yo siempre digo que esto es como los adolescentes y el sexo. O sea, tú preguntas a un consumidor y el consumidor piensa que las compañías están constantemente compartiendo datos. Pero eso es falso, eso no ocurre. O sea, yo en mi vida he llegado a dos acuerdos de Second Party Data en los tiempos del DMP de las cookies. Y dos, a lo largo de años, llamando a puertas y a puertas y a puertas, que al principio todo el mundo está muy interesado, pero cuando empiezan a ver que hay que meter al legal, que, ostras, ¿cuál es el retorno de esto? Pues esto es complejo. Buf, hay que firmar acuerdos, hay que informar al usuario. Dices, ¿y cuánto voy a sacar? Y eso es lo que frena, porque luego eso no está tan extendido, no es una realidad. O sea, al margen de los data cleaning rooms, se compartida data. No ha habido mucho, no ha habido mucho históricamente. Entonces, la complejidad es llegar a los acuerdos, a que las partes se sientan cómodas. Eh, y eso es complejo. Es decir, yo conozco un caso, me acuerdo que dando una charla una vez y hablando de ese compartidata, una de las que fue en una escuela de negocios, pues una de las personas oyentes, al cabo de los meses me volvió a contactar y me dice, oye, mira, yo tengo un supermercado vegano en mi ciudad y me quedé con la idea que tú estuviste hablando, entonces he hablado con el restaurante vegano de mi ciudad, porque era una ciudad pequeña, entonces lo que hemos hecho es, como explicaste, metí el pixel de mi herramienta de publicidad en su web y él en la mía. Y nos hacemos retargeting, porque al Ujú. final somos complementarios, la misma audiencia y no nos estamos canibalizando. Claro, Ujú. no lo han podido hacer porque es un negocio muy pequeñito, porque eh, vamos a suponer que lo han hecho bien a nivel legal, es fácil llegar a un acuerdo porque hay pocos implicados. Pero tú imagínate que es una cadena de restaurantes veganos y una cadena de supermercados veganos. Les va a ser pues, difícil llegar a ese acuerdo, pero porque van a sentir que son competidores en algún punto. Ujú. Eso es lo que les va a frenar, aunque tienen sinergias con la audiencia. Esa es la complejidad. Luego, los publishers en España siempre han querido vender data y siempre es algo que han intentado. Pero el mercado español, por la idiosincrasia de los españoles, es muy distinto a otros mercados digitales. España ha sido uno de los Sí, países que mayor penetración de smartphone tuvo desde el principio y de WhatsApp. Por ejemplo, de WhatsApp era el más avanzado, porque la gente se ahorraba los SMS y rápidamente desde que salió WhatsApp la penetración era altísima. Pero en cambio el e-commerce no, porque hay un factor que es cultural. Es lo que muchas veces cuando vienen grandes consultorías se dicen, no, es que en los países nórdicos, esta tipología de compañías, el 50% de las ventas son digitales. Dices, ya, pero es que en un país nórdico o en estos, salir a la calle a comprar, pues no es algo que apetezca. No es una cosa de ocio como en España, gusta salir. Y además, culturalmente, a nosotros nos gusta hablar. No somos, no tenemos una rigidez a la hora de hablar con, por ejemplo, eso es común que tú llamas a tu seguro o a tu telco o a lo que sea y quieres negociar las condiciones, aunque sea ficticio, que no sea real. Pero eso en esos países culturalmente no se da, por lo tanto es más productivo comprar online que telefónicamente o en otros medios o presenciales en los que el usuario tiene una experiencia de contacto, es más socio y tiene. Entonces, ujú. eso hace que sea complejo la penetración del e-commerce y, por tanto, todas estas cosas que son más avanzadas tengan sentido. Pero eso no quiere decir que es que los españoles sean poco sofisticados o no sean, no, es que la realidad social y cultural de España es muy diferente a Corea del Sur o a los países nórdicos, es que somos muy distintos. Entonces, eso ya impacta a cómo funciona el e-commerce o el ecosistema digital. Y por eso, Totalmente, o sea, completamente de acuerdo contigo. Y relacionado con eso, si tenemos ese corset cultural,
¿cómo ves de factible de, vamos a hacer 2, 3 años vista, tener data clean rooms funcionando en, vamos a decir, un 10% de las empresas? No, no voy a decir más, porque la tecnología está, de hecho yo estoy en un task force de IAB que llevan como 2 años ya intentando Ujú. empujar el tema de los data clean rooms en Europa y cada vez son los mismos de esto, pero no solo en España, ¿eh? Sí que es verdad que a lo mejor aquí, no sé, idiosincrasia es un pelín diferente, pero yo creo que es algo estándar en toda Europa. Entonces, ¿cómo ves de factible de tener desplegados data clean rooms en A ver, 1 o 2 años? es complejo porque aparte de la problemática legal, es al final el uso. Es decir, yo entiendo, por ejemplo, digamos que no es lo mismo utilizar el Lightning Room de Amazon o el de Google. Y pongo estos dos ejemplos. El de Google requiere un conocimiento más técnico de SQL, entonces ya fíjate, ya has limitado el perfil de empresas que puedan usarlos, que puedan entrar. El de Amazon, un usuario sin conocimientos técnicos de SQL, pues como puedo ser yo puedo entrar y podría ver ciertas cosas, pues está muy orientado a Amazon y a la actividad de su DSP. En cambio, otros usos, por ejemplo, de ya me conecto a un publish y ver esto, pues ya requieren otro tipo de conexiones, de conocimientos, y entonces ya son más técnicos. Entonces ya te has limitado a un perfil muy concreto de empresas, que son empresas, primero, que tienen recursos humanos para hacerlo y que tienen un entorno digital que sea sofisticado que los requiera. Y luego ya entramos Ujú, en la temática legal, que va a depender de cómo son los consentimientos y cómo se ven. Entonces, son tecnologías emergentes, pero la penetración va a ser pequeña. Hay que ser ujú, realistas y ser francos y va a ser pequeño. O sea, es decir, creer que va a ser una penetración masiva y que va a ser como, por ejemplo, como cuando uno compra publicidad digital, que muchas empresas sí compran publicidad digital, esos números van en toda la tipología de empresas, esto es muy específico, esto te estás yendo a un nicho, a grandes compañías, por lo menos la percepción que yo tengo. sí, y yo creo que otro de los limitantes es que Data Clean Room es una tecnología que no cae específicamente en un equipo. Efectivamente, eso es Yo, otro. eh, hay dos herramientas por excelencia bueno, hay varias, pero dentro de Martech, los que utilizaron el DMP lo tenían idealizado. Sí. Nadie se cuestionaba si DMP sí, DMP no. Era cuánto le puedo meter más para llegar a mi objetivo de mi equipo, que era el equipo de paid media, para llegar a mis ROAS objetivo. Entonces, como el KPI principal era ROAS, al final eran ventas, nadie se lo cuestionaba. Es a partir del aviso de Google, del fin de las third party cookies, que entonces empiezan a plantear otro tipo de herramientas, que es donde digo, vale, pues la única que yo veo alternativa para intentar asemejar, que nunca va a ser igualar, el performance del DMP en esos aspectos, es un data clean room. Pero claro, entonces, ¿quién es el owner? ¿Quién paga la fiesta? ¿Quién paga la herramienta? ¿Quién paga los equipos? ¿Quién forma los equipos? Como eso cae en medio entre tecnología y negocio, que es puro Marte, pues siempre estamos ahí que nadie sabe quién va a liderar y si lidera y llegamos al stopper de legal, que siempre llegamos al stopper de legal, nadie va a tener fuerza suficiente como para empujar y llegar a... Yo así es como lo veo y como estoy viendo en algunas empresas. Sí, es verdad. Además, es más multidisciplinar, porque al final requiere muchos perfiles. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de sistemas, pero es que dependiendo de qué quieras hacer con un data cleaning room, a lo mejor necesitas un científico de datos. Entonces, Sí, fíjate, estás sumando legal, totalmente. sistemas, negocio y ciencia de datos. O sea, estás mezclando al final a mucha gente con visiones muy distintas de la realidad, del uso, pues es difícil de impulsar. O sea, que al final este tipo de iniciativas no es algo que es de negocio, sino que tendría que venir de más arriba, de dirección hacia abajo. Y claro, Exacto. que la existencia de esto llegue a la dirección, muy complejo. Exacto. Bueno, nosotros seguiremos empujando y seguiremos divulgando para que vayan estas tecnologías, vayan fructificando, Efectivamente. porque pues realmente
sabemos que funcionan, lo estamos viendo en otros mercados, sabemos que funcionan y sabemos que no hay muchas alternativas, al menos técnicamente, para seguir llegando a objetivos de negocio digitalmente. Última, eh, Ujú. última pregunta y sería más un pronóstico. Eh, ¿Cuándo crees que realmente Google finalizará este party Google? Si es que lo llega a hacer. Yo, si quieres, me mojo y te digo el mío. Venga, Yo llevo diciendo lo mismo hace 3 años y yo te voy a decir que nunca, porque técnicamente a día de hoy no hay una alternativa. Han intentado, pero ellos son conscientes, que técnicamente no hay muchas alternativas y entonces yo creo que lo van a intentar rebrandear y cambiar, pero no creo que lo lleguen a parar. Ese es mi pronóstico. Fíjate tú el título. lo comparto, pero yo le hago un poco más la apuesta. Es decir, yo lo que estoy viendo en Europa, o lo que me está dando la sensación desde hace bastante tiempo, es que sí, le- Google descontinuará o no las cookies, que yo también creo que no lo va a hacer, porque si en bueno, no sé cuántos años han sido, 4 años creo que está, Sí, tres, cuatro. Sí, sí, sí. no lo ha hecho, hay alguna razón de negocio y técnica que no se lo permite. Por lo tanto, eso es obvio. Pero yo voy ahora. La gestión de la privacidad, tal como se está haciendo con las cookies, es fantasía, es simplemente, es falso. Es decir, al final no se está gestionando. O sea, es decir, no es real. O sea, el consentimiento que estamos dando las personas es falso, en el sentido de por muchas señales que reciben todos estos partners, al final acaban sabiendo que Oscar ha entrado en varias webs, ha hecho varias cosas, es muy difícil revocar esos consentimientos porque lo hagamos en una web, es mucho más complejo que eso. Y, y a lo mejor mucha gente no lo comparte y lo ve muy invasivo, pero Europa se está planteando en el que tiene que haber una identidad digital, como tenemos un DNI, y que podamos revocar Ujú, ujú. consentimientos, que tengamos un control. Los consumidores, de qué datos tienen las empresas, que los podamos ver, que podamos decir yo no quiero que tenga esto, retirarle el permiso, gestionarlo, y vamos hacia eso. Es muy polémico este tema porque es verdad que da miedo, porque dices, oye, al final esto permite una fiscalización de las personas, pero va a empezar, y está empezando en España y se está moviendo, con el consumo de pornografía. Es Ujú. decir, y es lo que se está planteando, es decir, tú quieres entrar en una página de contenidos pornográficos, pues tienes que validar realmente que tú eres mayor de edad. Y esto, aunque pueda sonar horroroso, es lo mismo que si yo tengo 16 años y voy a un supermercado e intento comprar alcohol. Tengo que dar una verificación legítima de que yo soy un adulto y lo tengo que hacer. Y esto como sociedad es beneficioso, aunque pueda parecer intrusivo. Y es verdad que puede tener otras externalidades negativas si no se gestiona bien. Pero el beneficio de controlar eso es mayor. Discursos de que hay, de que eso va a hacer que haya los adolescentes vayan a la dark web o vayan historias raras, pues si habrá un adolescente muy, muy techy que sea capaz de ir a la dark web y todas estas historias, pero eso va a ser una minoría. Es decir, no va a ser mayoritario. Y como consumidores, que yo pueda entrar en la página, por ejemplo, en una empresa y decirle, oye, quiero decirle a esta empresa que soy Oscar y quiero compartirles mi teléfono para que me llamen desde el principio, yo eso lo veo positivo. Que pueda luego revocarlo, porque me estén llamando y me estén molestando y lo pueda revocar sin tener que volver a la web, buscar cómo darme de baja y que pueda hacerlo, que yo tenga el ownership de eso, o que pueda ver de una manera agregada qué información tiene esa empresa sobre mí, por ejemplo, yo no me siento cómodo con ciertos datos que les he compartido o que han inferido o perfilado Ujú, mucho que pueda dar marcha atrás. Y eso acaba con las cookies, o por lo menos ujú. quita mucho. Y da un mayor control a los usuarios, porque vamos a eso. La privacidad no es un tema de, como están diciendo muchas personas, o como percibo, de, oye, es que ahora estamos utilizando el email para impactar a usuarios y eso es mucho más personal que una cookie. Digo, yo lo veo igual, o sea, es decir, con las cookies al final todas las plataformas, todo el mundo sabían quién está esa persona detrás y qué se está dando, o sea, esa información ya la tienen. Lo que ocurre es que si queremos que las personas tengan el control sobre sus datos, porque son suyos, no son de una empresa, necesitamos llegar a algo que permita identificar uno a uno y tener ese control. Y eso es lo que va a acabar con las cookies, porque al final va a hacer desfasada esa tecnología para la gestión de marketing. Totalmente. Técnicamente,
No estamos lejos, de hecho, las soluciones existen. De hecho, ya hay incluso Google, tú puedes ir a tu perfil dentro de Google, ver todo lo que sabe de ti, quedarte un poco asombrado un rato y luego, digamos que lo puedes borrar. Es decir, la tecnología existe, lo que pasa que igual que decías en el tema de ese compartir data, tiene que ser un acuerdo, en este caso tiene que ser una ley impuesta Sí, para que las empresas lo implementen, porque si no una empresa pensará decir, yo no me voy a invertir tiempo, dinero y efectivamente, recursos en algo que sí que quiero beneficiar al usuario, pero realmente no me va a reportar revenue a mí como empresa. Entonces, efectivamente. es algo que además a nivel social no creo que haya una awareness suficiente. Es decir, nosotros somos conscientes porque trabajamos con esto cada día, pero tu tía, mi tía y mi madre, pues se la repampinfla, ¿sabes? Y dice, no, no, yo lo que quiero es que si compro algo me llegue Y y si me llega punto. eso, pues lo pongo en silencio. Entonces, falta que a nivel social la Sí. conciencia suba para poder, pues bueno, De hecho, empujar para estas leyes. Marcos, tú hablas con tus amigos que no estén en este mundo y te preguntarán que qué es una cookie. Y, que, You know. y te hacen preguntas que dicen, oye, pero tú sabes qué webs he visitado. Y dices, no, yo sé lo que has hecho en mi web. Yo no sé si luego has ido a otro. Te hacen preguntas porque no entienden que están aceptando, que están rechazando. Totalmente. No entiendes lo que hago, imagínate entender lo que hace una Efectivamente. cookie. Nada menos. Oye, Oscar, un placer, como siempre. Se nos haga, estaríamos todo el día hablando, pero nada, seguimos hablando. Seguramente habrá más programas y nada, un placer. No, a ti, Marcos, como siempre. Siempre es interesante hablar contigo. Un abrazo, chao, chao. Hasta luego, caballero.